Colombianos, noticia de última hora, Arturo Char le dictan medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema y además de eso, orden de captura internacional. Pues este señor se fue a Estados Unidos supuestamente a pasar vacaciones, pero seguro se quería volar. Pero con esto, pues la Interpol ya emitió circular roja para poderlo capturar. ¿Se entregará? ¿Será extraditado aquí a Colombia? Eso se verá en los próximos días. Pues Arturo Char estaría a punto de ser detenido por el escándalo de Aida Merlano. Este es el proceso que tiene al expresidente del Senado en líos con la justicia. Los hechos por los cuales la Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura al político Arturo Char ocurrieron en el 2017. Se trata del delito de compra de votos, un proceso que se investiga desde el escándalo de Aida Merlano. En una entrevista a Revista Semana, la excongresista y hoy condenada Aida Merlano aseguró que en el entramado de corrupción por la compra de votos estaba metido Arturo Char, ex senador y miembro de la poderosa familia Char. Ni esto, por más poderosos que son, pues se salvan. Según la denunciante, que deberá pasar 15 años en una cárcel por sentencia de la Corte Suprema, aseguró luego ante los magistrados que Arturo Char, hermano de Alex, candidato a la alcaldía de Barranquilla, que creo que se le dañará esta candidatura por unas palabras que dijo hace poco el señor abogado Miguel Ángel del Río, pues le dio 500 millones de pesos para su campaña política. Desde entonces inició un proceso en su contra y ahora la misma Corte Suprema dicta orden de captura contra el político y empresario. Si bien Merlano en sus declaraciones hizo un especial énfasis en el hermano de Arturo Char, Alex Char, desde ese momento empezó a ser investigado. Por su parte, el excongresista del Partido Cambio Radical tomó una actitud que muchos colombianos reprocharon, debido a que llegó a aplazar su audiencia en la Corte hasta 4 ocasiones. Posteriormente, el día viernes 30 de junio, el expresidente del Congreso de la República por fin compareció ante la Corte Suprema de Justicia, en la que antes de iniciar con el respectivo interrogatorio, el acusado, en este caso Arturo Char, decidió renunciar a su derecho a responder a las preguntas y se acogió a la garantía constitucional de guardar silencio, aduciendo que tanto en su versión libre como en sus diversas intervenciones procesales ya había suministrado argumentos suficientes y similares a los que podría exponer durante esta diligencia. Razón por la cual el magistrado instructor de este caso le precisó a Arturo Char que tras acogerse en su indagatoria al derecho de guardar silencio, a partir de esa fecha se le consideraría formalmente vinculado al proceso penal. Poco después, la Corte Suprema de Justicia aseguró tener pruebas contundentes de que el ex senador sí incurrió en el delito de compra de votos y que además él sería el quien organizaba y financiaba una estructura delictiva en la que también participaron Aida Merlano, Julio Gerlain y Lilibet Linas. Algunos de los testimonios que tenían en su poder fueron los de Aida Merlano, Rafael Antonio Rocha, Rafael Palencia Barrera, Edwin Martínez Salas, Evelyn Díaz y Adalberto Linas. Adicional a los testimonios, la Corte Suprema también contaba con pruebas que obtuvieron durante allanamiento a Arturo Char, en los que según ellos se evidencia que el político y empresario podría encontrarse involucrado en la creación y planeación de un grupo delictivo que según testigos buscaría asegurar la hegemonía política de la familia Char en el Atlántico. De igual forma, pudieron comprobar que participó en compra de votos en favor de Aida Merlano. Se le complica la vida jurídica a Arturo Char y también de paso a la aspiración de la alcaldía a su hermano Alex Char, que no está utilizando ya su apellido en las vallas, ¿no? Porque pues esto lo relacionan con delitos de corrupción. Y es por estos hechos que la Corte Suprema de Justicia recientemente dictó orden de captura ante la Secretaría General de la Interpol para que el político y empresario que se encuentra en Estados Unidos pues venga a responder, ¿no? Él tiene doble nacionalidad. Por otro lado, el abogado Miguel Ángel del Río, abogado de Aida Merlano, quien destapó todo este escándalo, pues escribe en su cuenta de Twitter: como lo advertimos en su momento, orden de captura en contra de Arturo Char por parte de la Corte por los testimonios de Aida Merlano. La posible evasión a la justicia justificó la medida, ¿no? Y publica el comunicado de la Corte Suprema que dicta esta medida de aseguramiento. También dijo que se acaba el mito de que Aida Merlano no tiene pruebas. Ahora vamos por Alejandro, su hermano, ¿no? Se le complica la candidatura a este señor. Y pues en la Blue Radio, el abogado también dijo: estoy convencido que esta decisión tiene que generar la renuncia del candidato Alejandro Char a la alcaldía de Barranquilla, porque él va a ser el siguiente, señores. Tremenda advertencia del abogado Miguel Ángel del Río. Es importante también recordar que Aida Merlano, por los mismos cargos que enfrenta Arturo Char, fue condenada a 15 años de prisión, colombianos. Con esta noticia, muchos colombianos esperan actualizaciones acerca de qué puede suceder con esta importante personalidad de la política de la ciudad de Barranquilla.
Complicado el tema para este señor. Vamos a ver qué opinan los usuarios. Uldarico dice, hoy Arturo Char está fuera del país y se convierte en prófugo de la justicia. ¿Qué será de Cambio Radical? Se les cayó el internet, no han dicho ni una palabra sobre la captura ordenada por la Corte Suprema a Char. ¿Silencio cómplice? Nido de ratas, dice aquí Uldarico. Gustavo Petro también se pronunció frente a esto, pues resulta que Arturo Char apoyaba el 18 de junio del 2022 la candidatura de Rodolfo Hernández y se pronunciaba así. Arturo Char decía, mañana saldré a votar para proteger las libertades y cuidar la democracia. Mi voto será por el ingeniero Rodolfo Hernández. Él es el cambio que Colombia necesita. ¿Se imaginan dónde hubiera subido Rodolfo Hernández? Con él empezamos a escribir una nueva historia para el Caribe y para Colombia, por nuestros hijos, por nuestro futuro. Y Gustavo Petro le responde, ¿lo dudaban? Lo Char con Rodolfo. Es más, corruptos con corruptos, ¿no? Porque recuerden que el señor Rodolfo Hernández está metido en un lío con Vitalogic y unas cosas cuando fue alcalde de Bucaramanga. Y pues Arturo Char, ya ven, orden de captura y pues internacional, ¿no? Porque el señor se fue para Estados Unidos. Y es que aquí hay dos reacciones muy interesantes. El 21 de julio del 2020, Gustavo Petro, siendo senador, escribía, mientras Duque promueve a Arturo Char, insulta a Aida. Ese es el uribismo, pleitesía al corrupto y amenaza al líder social. Esa es también la sociedad corrupta, la que vota por Char y se burla de los asesinados, la que aplaude la muerte e insulta a la vida. Y la otra reacción es la de Levi Rincón. Le dictaron orden de captura al criminal Arturo Char, que pertenece a una familia llena de ampones, bandidos e hijuetantas, que son el clan Char. En la cárcel también debería estar su papá y su hermano, trío de malparados. Dice que Colombia les debe mucho. Ja, 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 dice acá Levi Rincón. Y es que vamos a ver las reseñas del noticiero RTBC sobre pues la Corte Suprema cuando dicta esta medida de captura internacional y que dicen frente a la Interpol. La noticia extraordinaria del momento, orden de captura a Arturo Char. Juan Carlos Giraldo, usted tiene más detalles. Así es, Mateo, televidentes, pues se trata de una orden de captura de carácter internacional que ha proferido la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Internacional. ¿Por qué? Porque Arturo Char desde hace algunos meses se fue a vivir a los Estados Unidos, país en donde tiene nacionalidad, y esta tiene que ver por los presuntos delitos o por los delitos que presuntamente habría cometido en el denominado escándalo de la Casa Blanca, en donde está involucrada la ex senadora Aida Merlano Rebolledo. De acuerdo con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, hay suficientes indicios para que Arturo Char sea detenido en los Estados Unidos y responda en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos relacionados con corrupción al sufragante. Según la Corte Suprema de Justicia, las evidencias que por el momento tienen apuntan a que Arturo Char habría hecho todo un complot de carácter corrupto y criminal con Aida Merlano Rebolledo para poder que se eligiera tanto a Aida Merlano como en su momento también a la senadora Lilibet. Esto en medio de todas las investigaciones que se empezaron a realizar una vez Aida Merlano se fugó de un centro clínico en el norte de Bogotá y empezó a entregarle detalles a la Sala de Instrucción, a la Corte Suprema de Justicia y a la propia Fiscalía de cómo habían sido todos los procesos de corrupción y procesos ilegales en los que terminó inmiscuida. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Arturo Char podría ser detenido por la Interpol en los Estados Unidos y posteriormente podría ser trasladado a Bogotá. Esto si no se logra hacer una conexión para que Arturo Char responda de los Estados Unidos, Mateo. Juan Carlos, yo quisiera que profundizáramos en ese tema de la Interpol. Ya se levantó entonces la alerta de Interpol y cómo va a funcionar, cómo funciona este mecanismo. Bueno, lo que pasa es que una vez la orden de la Corte Suprema de Justicia está librada, se debe notificar a la Interpol, que en Colombia está representada por la Dijín de la Policía. Ellos deben activar esta circular. Primero podría ser una circular de carácter azul, que es de ubicación, y posteriormente una circular roja, que es de carácter de captura. Una vez esté detenido, pues Arturo Char tendría que enfrentar un proceso de indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esto es un hecho trascendental, ya que Arturo Char sería la principal persona que tendría detalles de cómo ocurrieron todos estos hechos o supuestos hechos de corrupción en la costa atlántica en medio del escándalo denominado de la Casa Blanca. Cuando surta este proceso de indagatoria, la Corte Suprema de Justicia después va a tener unos 15 días aproximadamente para determinar si lo llevan o no lo llevan a juicio, y en esas condiciones si el juicio sería en libertad o detenido. Pero estos son procesos que se demoran. Podríamos recordar, por ejemplo, el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien también pasó por un proceso de indagatoria, Mateo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Nosotros estaremos ampliando, por supuesto, los detalles de esta noticia a lo largo de nuestra emisión del mediodía. Pues como lo decía un usuario, se les cayó el internet a Cambio Radical porque no han pronunciado ninguna palabra. Tampoco su hermano Alex Char se ha pues manifestado frente a su cuenta de redes sociales.
Y por último, el que sí se manifestó fue a Arturo Char y dijo que pues Aida Merlano sigue mintiendo. Él dice, las mentiras de Merlano se pondrán en evidencia. Pues el ex senador Arturo Char entregó sus primeras declaraciones tras conocerse de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en su contra. En sus primeras declaraciones, el ex senador afirmó que respeta las disposiciones de las autoridades, por ello no ha salido a debatir a medios públicos los detalles del caso. Textualmente dijo en su cuenta de Twitter, siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esta razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. Y luego continuó, he ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia, no solo ante mis jueces, sino ante la opinión pública. Pues esto es lo que concluye diciendo el político. Cabe recordar que Char es investigado por un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en el Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre del 2017. Todo corrupto pues siempre niega de que están diciendo mentiras, que todo fue a sus espaldas y lamentablemente hay pruebas contundentes que involucran a este sujeto. Y es que el abogado del Río también habló y dijo, todas las mafias políticas van a caer. El abogado de Aida Merlano tras conocer la orden de captura contra Arturo Char. Escuchemos qué dice el abogado. Dijeron en la corte que el problema de Aida es que estaba loca y que estaba medicada, que pobrecita. Todos al unísono dijeron lo mismo, que no había forma de establecer que Aida no tenía elementos para probar que ellos hubiesen hecho una alianza política. Su cuaderno, que hoy debe ser una de las imágenes más vistas del país, es precisamente una de las pruebas contundentes. Esos cuadernos no se los inventó Aida Merlano. Esos pocillos de los que habla Laura Ardila no se los inventó Aida Merlano. No lo vendían en las Olímpicas, donde hoy el Lomotil debe estar escaseando en la ciudad de Barranquilla, sino que era una realidad, la alianza entre las familias poderosas Char y Gerlain con un propósito, apostarle a todo el escenario político. Juan Pablo hablaba ahorita de los maleteros. No, Juan Pablo, son los mochileros, los famosos mochileros, de los cuales uno de los más importantes y más famosos terminó convirtiéndose en senador de la República, el famoso gato volador, Laureano Acuña, a quien denunciamos en su momento. Y con relación a los topes electorales o al más o menos el dinero que pudo haber entrado, recordemos también esa llamada telefónica que nosotros entregamos a la Fiscalía donde Julio Gerlain le dice, yo te puse 17.000 millones de pesos. Por eso Julio Gerlain hoy está en juicio y seguramente también será condenado por la Fiscalía, por un juez de conocimiento con ocasión a la investigación que le tiene la Fiscalía General de la Nación. Todas las mafias políticas van a caer. Tremenda advertencia del abogado Miguel Ángel del Río. También dice que Arturo Char no se encontraba en Estados Unidos de vacaciones, sino que estaba huyendo de la justicia. Miguel Ángel del Río, pues, le pide a la justicia de Estados Unidos que capture cuanto antes a este señor y lo deporten aquí a Colombia para que rinda ante las autoridades y ante la Corte Suprema a responder por presunta corrupción. Ustedes fueron el primer medio donde nosotros estuvimos cuando Aida Merlano llegaba y aterrizaba desde Venezuela, que nosotros manifestamos en su momento que tiemble la costa norte. Y de hecho ese día hubo un temblor porque nosotros prometimos lo que empieza a ocurrir. Y es que se caen dos mitos fundamentales. El primero, de que Aida Merlano no tenía pruebas de lo que decía, y el segundo mito es que los Char eran indestronables. Esos dos mitos se caen el día de hoy. Ahora bien, es cierto lo que dice Laura con relación a esa reunión. Precisamente las manifestaciones establecidas por Aida Merlano con ocasión a esa intermediación de Arturo, que fue el instrumento conector de los dos apoyos, el de la familia Char en cabeza de Alejandro y el de los Gerlain. Arturo fue la persona que participó directamente. Hubo una reunión tal cual como la acaba de establecer Laura, hoy a viva voz y en su libro, y evidentemente son esas las manifestaciones que lo tienen hoy con una medida de aseguramiento por algo que también advertimos, que es que no es que se encontrara en Estados Unidos de vacaciones, es que él está huyendo de la justicia. Y eso es precisamente lo que la Corte hoy construye dentro de su medida de aseguramiento, que estamos frente a la posibilidad de evasión de justicia y en ese sentido debe ser capturado para que enfrente el proceso penal detenido.
Ustedes Ojalá den con este sujeto rápido, ojalá se entregue, ¿no? Pues tenemos la opinión también del senador Ariel Ávila. Dice, la orden de captura contra Arturo Char era una crónica de una muerte anunciada, pero es difícil creer que tremendo vago, que casi nunca venía al Congreso, es el cerebro de esta máquina criminal de compra de votos. Y es verdad, señores, aquí detrás ya se sabe, mire, Julio Gerlain está en juicio por este mismo delito. Y pues, al Char, imagínense, aspirando a la alcaldía de Barranquilla, señores, cuando la misma Aida Merlano lo ha acusado también de este entramado de corrupción. Escuchemos a Ariel Ávila. El análisis sobre la expedición de la orden de captura por parte de la Corte Suprema contra uno de los miembros más importantes del clan Char del Atlántico y pues que tiene poder en toda la costa atlántica. 3 análisis. 1. Pues crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía que esto iba a pasar. Las pruebas eran muchas, los testimonios eran mucho, el avance que había tenido la justicia en la recopilación de las pruebas era bastante alto. Y si bien la estrategia de los Char fue recusar a los magistrados de la Corte Suprema y después negar, decir que Aida Merlana era una loca, que no tenía las pruebas, pues todo se cayó y era inevitable que esto pasara hoy, en un mes o hace un mes, dependiendo de cuando actuara la Corte Suprema de Justicia. Segunda parte del análisis. Arturo Char era un vago monumental. Yo aquí nomás lo vi 2 o 3 veces en el Congreso, no asistía, no le tenía amor a la política, no era juicioso estudiando y diría yo que es bastante improbable que él sea la cabeza de este escándalo de la clase blanca o de la compraventa y votos, esa máquina criminal que tuvieron en la costa atlántica. Vamos a ver si van contra otros miembros de la familia que tal vez tendrían como más posibilidad de ser los cerebros de esto y no el vago de Arturo Char. Y lo tercero, seguramente esto no va a tener ningún impacto en la elección de varios de los miembros de los Char en la costa atlántica, pero sin lugar a dudas este es el principio del fin de este clan político. Tremendo, el principio del fin de este clan político. Day Porras dice, ¿por qué Ale Char, Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, David Luna y Germán Vargas Lleras están tan calladitos con lo de Arturo Char? Todos ellos son o fueron de Cambio Radical. Calladitos, muy calladitos. Ahora que hay orden de captura contra Arturo Char, seguro en Barranquilla la imagen favorable de su hermano cambiará y pasará del 90% al 98%. El Jesús costeño hace milagros. Esto dirán las encuestadoras, ¿no, señores? Porque quieren catapultar al hermano de un presunto corrupto, ¿no? Y pues también Aida Merlano ha hecho graves acusaciones contra Ale Char. Sin embargo, la justicia no ha indagado bien a fondo, sino está con esto de Arturo Char. Y aquí tenemos el perfil de Cambio Radical que ataca siempre al gobierno de Gustavo Petro, pero hasta el momento no se han pronunciado frente a esta orden de captura de la Corte Suprema de Justicia de su gran expresidente del Congreso, Arturo Char. Colombianos, ¿qué piensan de esta noticia y de las reacciones que han causado? También de la respuesta de este señor Arturo Char que dice que Aida Merlano sigue mintiendo. Las pruebas son contundentes y este señor va para la cárcel. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video masivamente y se suscriban a nuestro canal. Hasta pronto.